Bienvenidos a este tiempo de enseñanza, Adulán Bolivia, escudriñando la palabra. Mi Padre y yo somos uno solo. Juan 10:30. Un tiempo en que el Señor Jesucristo por medio de su palabra nos brinda aliento, paz, esperanza y amor. Buenas noches, hermanos. Nos volvemos a reunir este domingo para comenzar con la enseñanza que le hemos titulado Yo era ciego, ahora puedo ver. Les invito a que me acompañen en oración. Señor Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por cada una de las cosas que tú haces, Señor. Gracias porque tú permites que este domingo estemos cada uno de nosotros conectados para poder aprender tu palabra, Señor. Te pedimos que este estudio toque en lo más profundo de nuestro corazón, que sea tu Santo Espíritu guiándonos, capacitándonos y sobre todo exhortándonos, redarguyéndonos y también colocando en lo más profundo de nuestro corazón y nuestra mente todo aquello que tú quieras decirnos. Papito Dios, Papito amado, te pedimos que seas tú tomando control de todo lo que digamos y de todo lo que estamos pensando y que no haya nada que nos distraiga ni nos llame la atención más que tu palabra. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía anteriormente, hermanos, nosotros hemos titulado esta prédica, esta enseñanza en realidad, Yo era ciego, ahora puedo ver. La referencia de esta bueno, de esta enseñanza es Jesús sana a un ciego de nacimiento. Esto se encuentra en Juan 9 del 1 al 12 y el versículo 25. Nosotros estamos tomando la nueva traducción viviente, que es una traducción un poco más clara en realidad para poder utilizar en diversos tipos de enseñanzas. Desde el momento en que nosotros nacemos, traemos el pecado original. Con esto podemos decir que todo lo que hacemos lo hacemos con nuestros ojos, los cuales van transformándose de acuerdo con lo que a nuestra percepción es algo bueno o es algo malo. Muchas veces nosotros tomamos malas decisiones y actuamos guiados conforme al ejemplo que nos han dado. La formación que tuvimos o simplemente porque nuestros deseos gobiernan de tal manera nuestras vidas que nos manejamos por pura costumbre o instinto. A eso es a lo que la Biblia llama ceguera espiritual. La ceguera espiritual es aquella condición que tiene una persona la cual le impide ver a Dios o comprender su mensaje. Y eso solamente te lleva rumbo a morir espiritualmente. En 2 Corintios 4, 3 al 4, la palabra de Dios nos dice, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Y Apocalipsis 3:17 también nos trae para este estudio un versículo un tanto duro, pero bastante real, en el cual dice, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Aunque Dios estaba obrando a nuestro alrededor y buscándonos y mostrándonos su gloria, no podíamos percibir su obra divina, tal como lo dice Hechos 28 del 26 al 27. Ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír. Y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver. Y sus oídos no pueden oír. Y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. También tenemos que entender con esto que nos está citando que nosotros estábamos perdidos. Al igual que cuando Simón Pedro le pregunta al Señor en Juan 6, 68, 69, y le dice, Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos?
Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. De acuerdo con la estadística realizada por Operation World, el 7.9% de la población del mundo son cristianos evangélicos. Con esto podemos decir que el 92.1% del mundo padece una ceguera espiritual. Aunque muchos de los cristianos que están dentro de ese 7.9 solamente profesan una religión y no así una relación íntima con el Padre. En esta enseñanza, nosotros vamos a ver cómo Jesús es absolutamente diferente a nosotros y trata con amor a un hombre ciego de nacimiento. Para esto, a modo de ilustración, tengo primero algo que contarles. Tengo un pequeño relato para que ustedes entiendan algo. Y ese relato se llama ¿Dónde no está Dios? Un pastorcillo estaba apacentando su rebaño a lo largo del camino. Un ateo que pasaba por allí se detuvo junto al muchacho para charlar unos momentos con él. Al descubrir que éste era cristiano, quiso confundirlo preguntándole, mira muchacho, te doy una manzana si me dices ahora mismo dónde está ese Dios a quien tú amas y adoras. Parecía que el sencillo pastor se hubiera quedado aturdido, mas no fue así, porque contestó, mire señor, yo le doy a usted 2 manzanas si me dice ahora mismo dónde no está Dios. Aquí vemos nosotros la clara muestra de cómo anda una persona con ceguera espiritual. No puede ver a Dios en ningún lugar y de ninguna forma. Ahora, queridos hermanos, pasemos a desarrollar eh, la enseñanza. Comencemos con el versículo 1. En el versículo 1 nos dice, Juan 9:1. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Este relato comienza con mientras caminaba. Esas 2 palabras que en la versión Reina Valera 60 nos dice al pasar, comienza dándonos a entender que Jesús había terminado el capítulo 8 pasando de largo a los que querían apedrearlo porque lo consideraban culpable de blasfemia. Juan continúa el relato mostrándonos a Jesús caminando. Jesús vio, también nos dice aquí. Aquí notamos que que Dios es quien decide a quién ayudar y que los milagros nacen por la voluntad de Dios. Este hombre podría ser curado porque Jesús lo miró. Esto nos indica que Dios hace las cosas, que Él decide la forma de hacerlas, cómo hacerlas, cuándo hacerlas y con quién hacerlas. Jesús siempre toma la iniciativa. Y también aquí en la última parte nos habla de un ciego de nacimiento. Este hombre está de la misma forma en como cada uno de nosotros estábamos. Nosotros habíamos nacido ciegos. Muchas veces nosotros estábamos con muchas personas que conocían a Dios, pero no entendíamos ni podíamos mirar lo que ellos estaban viendo. Eso pasó hasta que un día nos vio Jesús y decidió darnos la vista. Todos nosotros, debido al pecado original, el pecado de Adán y Eva, nacimos sin poder ver ni contemplar la gloria de Dios. Aquí tenemos una enseñanza muy clara. Debemos reconocer algo. Nosotros no buscamos a Jesús, Él nos buscó. Estábamos haciendo lo que queríamos y pensando que estábamos viviendo de la mejor manera. No fue una casualidad que Dios nos vea. Él nos vio de igual manera que como vio a este ciego. Eso debe hacer sentirnos amados y protegidos, porque gran parte de nosotros venimos sufriendo de alguna manera por no ser aceptados. Cuando somos niños, tratamos de sacar buenas notas para que nuestros papás nos acepten. Cuando somos jóvenes y adultos, tratamos de hacer o decir cosas acorde al círculo en el que estamos para poder ser aceptados y tener amigos.
Antes veíamos todo nosotros, hermanos, de forma natural, pero desde que ha llegado Cristo a nuestras vidas, vemos la gloria de Dios en todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Antes decíamos que todo lo que nos pasaba era por suerte, porque éramos exitosos o porque no, o porque lo merecíamos. Pero ahora comprendemos que cada una de esas cosas eran las bendiciones que Dios tenía para nuestras vidas. Tal como lo dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Continuamos con el verso 2. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los pecados de sus padres? Para sus discípulos, este era un caso muy difícil de entender o resolver. Es por eso que ellos realizan esta pregunta. Ellos no mostraron interés en ayudar al hombre, sino solamente en discutir la causa por la cual él tenía ese problema. Jesús, por el contrario, se interesa en ayudarlo, no en resolver el problema, entre comillas, que tenían los discípulos. Aquí nos viene otra enseñanza importante. Nuestra tarea no es especular sobre algo, sino actuar en misericordia y amor para llevar el Evangelio a quien lo necesite. En el verso también nos dice, ¿fue por sus propios pecados o por los de sus padres? En la versión Reina Valera 1960 nos indica la pregunta, ¿quién pecó? En ese tiempo se consideraba a la ceguera o algún tipo de malformación o capacidad diferente como una consecuencia del pecado debido a lo que enseñaban los rabinos. Los rabinos enseñaban con una frase que según ellos era la correcta. No hay muerte sin pecado y no hay sufrimiento sin iniquidad. Esa era solamente una especulación judía respecto a la transmisión de la culpa. Algunos incluso creían que si un niño tenía alguna malformación, podría ser consecuencia de algún pecado cometido por él mismo cuando estaba dentro del vientre materno. También pensaban que a algunas personas les venían castigos terribles a causa de los pecados de sus padres. Algunos judíos de ese tiempo creían en la reencarnación o en la preexistencia de las almas. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos existieron antes de ese tiempo y que solamente poseían un nuevo cuerpo al morir. Entonces pensaban que en su anterior vida habían pecado y es por eso que nacieron así. Esto también nosotros lo podemos ver reflejado en la palabra de Dios en Lucas 13:2, donde dice, ¿piensan que estos galileos eran pecadores que todas las demás? ¿Eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? Preguntó Jesús. Por eso sufrieron. Y también vemos en otro lugar que está en Hechos 28:4, y esto pasa cuando al apóstol Pablo en la isla de Malta lo muerde una víbora. Y aquí dice, los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros, sin duda este es un asesino. Estaban señalando el pecado que según ellos cometía. Aunque se salvó del mar, porque recuerden que el barco se hundió y ellos llegaron a la isla de Malta por eso. La justicia no le permitirá vivir. Estaban diciendo que él estaba sufriendo a causa de la mordedura de esa víbora. ¿Por qué? Porque él tenía pecado. Ellos hablaban de que eso era la justicia de Dios. Por eso dice, la justicia no le permitirá vivir. Desde ese tiempo hasta ahora, no es algo normal, entre comillas, para la gente que alguien nazca ciego o con alguna malformación o discapacidad. Mucha gente hasta ahora lo ve como un castigo, como la justicia de Dios. Y eso pasa porque ellos también son ciegos espiritualmente y no pueden ver el propósito de Dios detrás de cada una de esas cosas. Queridos hermanos y hermanas, nosotros debemos comprender algo y debemos entender de manera clara y tácita algo. Si estamos enfermos, no es un castigo de Dios. O si tienes alguien con alguna discapacidad en tu familia o que sea conocido, no es por culpa de sus pecados o por pecado suyo. Porque si fuera así,
que tuvieran que estar con algún tipo de enfermedad o condición diferente por causa del pecado de sus padres, todos deberían estar así. Sea como sea que nazcan las personas, Dios nos manda a amarlos y protegerlos. Dejemos de creer en lo que dice el mundo, en esos conceptos que ellos han inventado, de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo normal o anormal, de lo que es lindo o feo, ya que todo eso está establecido por personas con ceguera espiritual. Dios solamente dice en su palabra lo que es bueno y lo que es malo. Y eso sí es completamente importante para nosotros y para el mundo. ¿Por qué? Porque Él es completamente santo y sin falla. Dios nos dice que Él creó todo hermoso, que para Él todo es hermoso, tal como dice Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todos nosotros nacemos en pecado. Es por eso que el rey David también en el Salmo 51:5 nos decía, pues soy pecador de nacimiento, así desde el momento en que me concibió mi madre. Estos últimos años ha circulado una mala interpretación de Éxodo 25, donde hablaba de que y decía no te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Y estas personas que han malinterpretado mal todo esto en este tiempo, indican que de allí nacen las maldiciones generacionales. Sacan de contexto este verso e indican que nosotros debemos romper, debemos hacer algo para romper las maldiciones generacionales de nuestros antepasados. Y no nos damos cuenta que por hacerles caso a ellos, estamos haciendo a un lado la obra de Cristo en la cruz y pensamos que no ha sido suficiente. En Gálatas 5:1 la palabra nos dice, Cristo nos ha libertado para que vivamos en libertad, pero manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Cuando habla del yugo de esclavitud está hablando del pecado. El profeta Ezequiel ya lo había indicado antes, pero estas personas que sacan de contexto este verso no lo toman en cuenta. Es por eso que es importante, hermanos, que cada uno de nosotros escudriñemos y estudiemos la palabra para no entrar en falsas enseñanzas. El profeta Ezequiel decía en Ezequiel 18 al 20 al 21, la persona que peque es la que morirá. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta, y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Ahora bien, si los perversos abandonan sus pecados y comienzan a obedecer mis decretos y a hacer lo que es justo y correcto, ciertamente vivirán y no morirán. El problema en todo esto, queridos hermanos, es que la ceguera espiritual lleva a creer algo que está en contra de la palabra de Dios. Y no solamente creen en lo que está en contra de la palabra de Dios, sino también lo enseñan de esa manera. Tal como decía Mateo 22:29, cuando decía que Jesús les había contestado, el error de ustedes es que no conocen las escrituras y no conocen el poder de Dios. Entonces ya tenemos claro que a nuestros hijos y nietos no les persigue una maldición generacional, pero lo que sí los puede perseguir es nuestra falta de una influencia correcta. Es por eso que yo les pregunto, queridos hermanos y hermanas, ¿estamos guiando a nuestros hijos por medio de nuestra ceguera espiritual o por medio de quien nos abrió los ojos espirituales? Es muy probable que en la casa de una persona con problemas con el alcoholismo, los hijos también tomen alcohol. O en la casa de un hombre que maltrata a su esposa y a sus hijos repitan eso cuando sean casados y tengan hijos.
Eso no tiene nada que ver con una maldición generacional, sino más bien tiene que ver con un ejemplo de vida que como padre o madre les hemos dado. Si nuestros hijos ven en casa un padre o una madre piadosa que ora, que lee la palabra, que alaba al Señor, es muy probable que los hijos también estén con ese corazón dispuesto a que Dios entre en su vida y sea su Señor y Salvador. Nuestros hijos pueden verse afectados por las consecuencias de nuestros pecados, pero ellos no van a pagar la consecuencia de eso. Continuamos en el verso 3. No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Aquí les deja clara la respuesta a Jesús. No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres. Les indica básicamente que la ceguera de ese hombre era un defecto de nacimiento. Debemos tomar en cuenta que algunos defectos son producto de la conducta pecaminosa de los padres, una mala formación o una falta de crecimiento de algún miembro debido a una adicción al tabaco, al alcohol o a las drogas. Eso se debe a que esas personas han disfrutado la práctica de estos pecados y han creado una adicción provocada por la condición caída, por la rebeldía y la desobediencia a Dios, no debido a ser un castigo por algún pecado que hayan cometido. Recordemos que el pecado de Adán y Eva han establecido el principio de la muerte y la destrucción del mundo. Y eso es algo con lo que nosotros tenemos que lidiar hasta ahora. En Romanos 5:12 la palabra nos dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. También nos dice ahí, nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Jesús les estaba indicando que incluso la ceguera de ese hombre era parte del plan y la voluntad de Dios. Debemos pensar por un momento en que ese hombre ciego cuando era niño debió preguntar muchísimas veces por qué estaba así a sus papás. Y ninguno de ellos ha pensado que tendría la respuesta correcta debido al contexto cultural en que ellos vivían y las cosas que escuchaban. Pero Jesús lo estaba diciendo en este verso. Era porque Dios quería trabajar en él y trabajar a través de él. Jesús cambia la perspectiva de sus discípulos de preguntar por qué Dios puede hacer, de preguntar por qué, perdón, a decirles qué Dios puede hacer a través de eso. Aquí nos viene una enseñanza muy importante. La pregunta para nosotros no es de dónde ha venido el sufrimiento que podamos tener, sino qué haremos con él o qué Dios nos dice que haremos con él. La actitud correcta es ver en el sufrimiento no una razón para sentirse culpable, sino más bien el propósito de Dios en ello. Algunos de nuestros sufrimientos son para la gloria de Dios a través de irnos formando a través de eso. Es por eso que en Primera de Pedro 1:6 al 7 la palabra nos dice, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Pero Dios, a través de su gracia, en medio de todas estas pruebas que pueden causarnos angustia, nos sostiene. Es por eso que en 2 Corintios 2:9 al 11 nos dice la palabra, cada vez Él me dijo, mi gracia
es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, decía el apóstol Pablo, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. El propósito de Dios en medio de las pruebas y el sufrimiento no siempre se muestra rápidamente, pero Dios nos brinda la seguridad de que ese propósito es bueno para nosotros. Por eso en Romanos 8:28 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperan para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Esto no significa, hermanos, que Dios provocó que este ciego de nacimiento naciera así, para manifestar su gloria al eliminarla. Pensar eso realmente sería una calumnia contra el carácter de Dios. Lo que significa es que Dios ha permitido que ocurriera esa ceguera en ese niño para que cuando fuera hombre, al recuperar la vista, viera la gloria de Dios en Cristo Jesús. Continuemos con el verso 4. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie pueda trabajar. Aquí dice, debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Comienza diciendo, debemos. Eso quiere decir que debían llevar a cabo la obra de Dios no solamente Jesús, sino también los discípulos. En vez de verlo como un problema de acuerdo, comenzar a verlo de acuerdo con la vista de Dios. Jesús vio la oportunidad de hacer la obra de Dios y para él era urgente hacerlo mientras estaba en su ministerio terrenal. Aquí viene una enseñanza muy importante. Cuando Dios nos presente una persona con dolor y angustia, debemos mostrarle la oportunidad del amor de Dios en medio de eso, no investigar cómo ha podido pasar. También en este verso dice, pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Jesús les estaba haciendo comprender que las oportunidades para hacer el bien y servir no duraban para siempre. Jesús sabía que estaba en el día de reposo, en día sábado, y también sabía que la ley indicaba que no podía hacer nada en ese día y que eso solamente traería mayor oposición de parte de los líderes religiosos que ya querían silenciarlo y matarlo. Pero el amor que tenía, la misericordia y la compasión que él sentía por ese hombre era más grande que todo aquello que le podía ocurrir. En el verso 5 dice, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. La palabra ciego viene del latín caecus, que significa oscuro, tenebroso y carente de luz, y también viene del griego tiflón, que significa desolado y que no tiene salida. Debemos tomar en cuenta que existen en el mundo 40 millones de personas totalmente ciegas. Algunas de ellas ven todo oscuro, como si no existieran nada, pero todos no ven nada. También sabemos que lo opuesto a la oscuridad es la luz. Nosotros estábamos en un mundo oscuro, tenebroso, que no tenía la luz de Cristo, en un, en un mundo sin sentido, en el cual caminábamos sin rumbo, una vida que no tenía salida, una vida en tinieblas, y Cristo nos trajo hacia su luz. En Juan 8:12 dice la palabra, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. El apóstol Pablo pedía en sus oraciones que Dios llene de luz nuestros ojos para entender lo que Dios nos quiere dar. En Efesios 1:16-18
Dice, lo recuerdo en mis oraciones y no me canso de dar gracias a Dios por ustedes. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre a quien pertenece la gloria, les otorgue un espíritu de sabiduría y de revelación que se lo haga conocer, que les llene de luz los ojos del corazón, para que conozcan cuál es la esperanza a la que los llama. Qué inmensa es la gloria que ofrece en herencia a su pueblo. Entonces, en este verso 5, Jesús estaba demostrando que era lo opuesto a nosotros, porque Él es la luz y nunca estuvo en la oscuridad. En el verso 6 dice, luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Jesús estaba utilizando uno de los métodos más inusuales para realizar un milagro, aunque no era la única vez que utilizaba su saliva. Tal como nos dice Marcos 8, 23, 25. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó, ¿puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo, sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Esto no significa que la saliva de Jesús era una especie de medicina, sino que al hacer eso, veía la respuesta en obediencia en las personas que serían sanadas, ya que no lo estarían rechazando. También podemos ver que Jesús estaba haciendo referencia a dos cosas. La primera, tal como ha creado al hombre del polvo de la tierra y barro, estaba utilizando el mismo método para sanar a este hombre. Y la segunda, Jesús estaba cambiando el método de sanidad para que nadie pensara que hay algún tipo específico para hacerlo, porque el poder estaba en Dios y no en el método, como creen ahora. El énfasis de Juan estaba más en la compasión que Jesús ha sentido por ese hombre, en que ese hombre necesitaba el toque de su mano para sentirse reconfortado, en que ese hombre al sentir el barro en sus ojos, estaba sintiendo que Dios estaba haciendo algo por él. En esos tiempos se tenía la creencia de que la saliva de algunas personas distinguidas poseía algún tipo de propiedad curativa. Pero debemos recordar que a las personas discapacitadas o con alguna malformación los veían como lo más inútil y como lo más menospreciado. Por otra parte, en la cultura judía creían también que la saliva en ayunas ayudaba a sanar problemas en los ojos. Seguimos en el verso 7. En el verso 7 nos dice la palabra, le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó bien. Aquí le dice, ve a lavarte. En la versión Reina Valera 1960 dice, lávate, lo cual no solamente expresaba la fe del hombre, sino también simbolizaba una limpieza espiritual, al igual que cuando en la última cena Jesús lava los pies de sus discípulos. Eso está en Juan 13. Jesús seguía tomando la iniciativa. Primero él mira al hombre ciego y se acerca. Ahora le estaba indicando qué debía hacer. La fe y la obediencia del hombre ha traído como resultado que sus ojos fueran abiertos y que él vea a Dios y lo que Dios quería hacer con su vida. Aquí le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé. El estanque de Siloé era un estanque abierto en la roca en el extremo sur del monte sobre el cual estaba construida Jerusalén y formaba parte de un sistema
que había construido el rey Ezequías, lo cual es reflejado en Segunda de Reyes 20:20, y dice los demás acontecimientos del reinado de Ezequías, entre ellos el alcance de su poder y cómo construyó un estanque y clavó un túnel para llevar agua a la ciudad, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Y también el Siloé, el estanque de Siloé, fue citado por el profeta Isaías en Isaías 8:6 y dice, mi cuidado del pueblo de Judá es como el delicado fluir de las aguas de Siloé. Pero ellos lo han rechazado, se alegran por lo que le sucederá al rey Resín y al rey Pecá. Y también hay otras citas en el Antiguo Testamento en el que aparece este estanque. Para los rabinos, el derramamiento del agua de este estanque en el gran altar de la fiesta de los tabernáculos era considerado como el derramamiento del Espíritu en los últimos días. La sanidad no iba a ocurrir a menos que este hombre responda con fe. Muchos de nosotros, tal vez en este método, por así decirlo, veríamos como algo ofensivo, como algo inadecuado o algo dañino. Pero eso ocurriría en el caso de que nosotros veamos todo esto con ojos, que no veamos todo esto, perdón, con ojos espirituales. Este método que ha utilizado Jesús se parece en las mismas tres cosas al Evangelio. El Evangelio también es algo ofensivo para el mundo, porque ofende al orgullo del hombre y a la sabiduría humana, tal como dice Primera de Corintios 1:21, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. De la misma forma, consideran al Evangelio algo inadecuado, pero se ha visto que el Evangelio ha hecho más bien que la psiquiatría, la política o la sociedad. También la gente siente que el Evangelio es dañino, que la gracia es una licencia para seguir pecando, pero el Evangelio, una vez que tú conoces a Cristo, que Cristo te entra en tu vida, cambia tanto tu perspectiva, abre tus ojos y te lleva a ir a una vida conforme a lo que Dios quiere. Si realmente has entregado tu vida a Cristo, te va a llevar al bien y a la pureza y te va a alejar de la perversidad de este mundo. El significado de Siloé es enviado. Una y otra vez en su Evangelio, Juan nos presenta a Jesús como el enviado por Dios. Ahora la ceguera de este hombre estaba siendo removida con la ayuda del enviado. Aquí también vemos la respuesta de este hombre, porque dice entonces el hombre fue y se lavó. Esta era una verdadera muestra de fe, porque si ustedes ven en sus pantallas, en ningún momento Jesús le dice, si vas y te lavas, podrás ver, sino más bien le dice, ve a lavar. Vale decir que este hombre, sin escuchar ninguna promesa, fue con fe y obedeció. Él podría pensar tal vez en miles de razones por las que sería algo inútil hacerlo. Ya llevaba muchos años siendo ciego. Pero él pensaría de esa manera si fuera ciego espiritualmente. Aquí yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Cuán difícil es para nosotros obedecer a Dios por escuchar los pensamientos de cuando estábamos con ceguera espiritual? También en este verso nos dice que y regresó bien. Esta es la primera vez en el registro bíblico que vemos que una persona ciega de nacimiento fuera sanada. Desde Génesis hasta Juan, ningún profeta, ningún sacerdote o apóstol ha hecho eso. Esta es una muestra clara de que Jesús es Dios.
lo cual es el fundamento general del cristianismo. Es por eso que en el Salmo 146:8 la palabra dice, Jehová abre los ojos a los ciegos, tal como lo hizo Jesús con este ciego. Y también dice, Jehová levanta a los caídos y Jehová ama a los justos. El abrir los ojos a los ciegos era una labor que había profetizado el profeta Isaías en Isaías 35:5. Y dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Cuando vemos a este ciego de nacimiento, es una sombra de nosotros los gentiles, las personas que no somos judíos. Eso significa que la sanidad estaba por comenzar, que era por medio de creer en que Jesús era Dios y que Jesús era el enviado por Dios. En el verso 8 continuamos. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban, ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Aquí vemos esta pregunta clave, ¿no es ese el hombre que se solía sentar a mendigar? Este hombre estaba mendigando, probablemente se ha pasado muchos años de su vida diciendo que él había nacido ciego. Ha debido ser visto por muchas personas en varias oportunidades. Entonces ahora recién podemos comprender la pregunta que hacían al principio de este capítulo los discípulos a Jesús. En el verso 9 continúa y dice, algunos decían que sí, y otros decían no, solo se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo, sí, soy yo. Parecía algo increíble, pero este hombre estaba convenciendo a la gente de que sí había recibido la sanidad. La transformación en su vida ha sido tan increíble que mucha gente que lo ha visto por mucho tiempo, en varias oportunidades, no lo reconocían. Queridos hermanos, eso, eso pasa cuando dejas que Dios trabaje en tu vida. Nunca más eres el mismo. Nos vamos del verso 10 al 12. ¿Quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Él les dijo, el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora? Le preguntaron. No lo sé, contestó. Este hombre sabía muy poco de Jesús. No pareciera que supiera que era Jesús de Nazaret, que él era el Mesías, que él afirmaba ser el Dios o la luz del mundo. Cuando le preguntan ni siquiera sabía dónde estaba, solo sabía su nombre y que él lo había sanado, que Jesús le habría permitido comenzar a ver las cosas de una manera diferente, como si nunca hubiera imaginado ver, que su vida nunca más sería la misma. Es igual que cuando el amor de Cristo abrió nuestros ojos. Nosotros comenzamos a ver la realidad, comenzamos a ver nuestra condición, nos dimos cuenta que estábamos ciegos, no sabíamos qué hacer ni a dónde ir. Tratábamos de llenar ese vacío que sentíamos con deleites y deseos, pero en el momento menos esperado, Jesús nos ha visto, vio nuestra condición, pero su amor ha sido tan grande que ha visto la necesidad que teníamos de tenerlo en nuestras vidas. Se ha acercado, hemos sentido el toque, su toque en nuestro corazón y de la misma forma como nos ha creado, nos ha tomado y ha sanado todas nuestras heridas, ha calmado nuestros dolores,
nos ha fortalecido en nuestras debilidades y está con nosotros siempre. Y vendrá en gloria y nos llevará al lugar donde pertenecemos, donde no hay llanto ni tristeza, no hay dolor ni preocupación ni angustia. Y solamente estaremos con nuestro Padre Celestial, inundados de su inmenso amor. Gloria a Dios por su incomparable gracia y misericordia. Queridos hermanos y hermanas, cuán importante es que cada uno de nosotros comprendamos la obra de Cristo en nuestras vidas. Cuán valioso es saber que Jesucristo está con nosotros y que ha venido en nuestro rescate, que ha muerto por nosotros y por nuestros pecados en la cruz del Calvario, y que gracias a eso podemos decirle a Dios, Abba Padre o Papito. Los invito a agradecer al Señor porque ha abierto nuestros ojos, porque nos ha enseñado a ver espiritualmente, porque es la luz de nuestras vidas, porque es nuestra guía en medio de este mundo oscuro, por sacarnos de las tinieblas y llevarnos a su luz admirable. Los animo a perseverar en la oración, en el estudio de la palabra y guiar a nuestros hijos y nietos en el camino del Señor, mostrarles que Jesús cambia nuestras vidas y que ese cambio es real y verdadero. Enseñarles a orar, leer la palabra juntos, alabar junto con ellos. Y para las personas y los hermanos que tenemos que son solteros, los animo a entregar sus vidas al Señor completamente y permitir que Él tome el rumbo de sus vidas. Y esperar en el Señor la pareja que tenga para ustedes. En el versículo 25 de este capítulo de Juan, vemos la respuesta de este hombre ante la confrontación de los fariseos al preguntarle sobre Jesús. Y su respuesta es contundente y es hermosa. Yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. Esta es la seguridad que debemos tener cada uno de nosotros cuando nos digan que Jesús es imaginario o que nunca fue real. Nosotros éramos ciegos y gracias a Él ahora podemos ver. Espero que realmente este mensaje, esta enseñanza haya sido de edificación para cada uno de ustedes. Y espero que realmente nos haga ver la condición en la que nos encontrábamos y cuánto debemos agradecer a Dios por su amor, su gracia y su misericordia. Gracias a cada uno de ustedes por haberse conectado esta noche y les invito a que antes de terminar esta enseñanza nos pongamos a orar todos. Acompáñenme en oración. Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias por este momento, gracias por cada uno de los versos de este capítulo que nos han enseñado y nos han mostrado nuestra realidad. Gracias, Señor, porque has traído a nuestras vidas un cambio real, verdadero, genuino y total. Ya no somos las personas que éramos antes, y eso solamente es por tu amor, tu gracia y tu misericordia. Gracias por haber muerto en la cruz por nosotros y por permitirnos estar a tu lado, porque gracias a tu obra en la cruz del Calvario, Dios nos puede ver como unas personas justas y podemos estar reunidos nuevamente con el Padre. Gracias, amado Espíritu Santo, por guiarnos, por capacitarnos, por redarguirnos, por exhortarnos y sobre todo por enseñarnos esta noche. Te pido bendición sobre cada una de las familias, de los hermanos que se han conectado y también de aquellos que no se han podido conectar. Te pedimos que seas tú guiando cada actividad esta semana, Señor, y que todo sea para tu gloria, Señor. Te agradecemos y nos presentamos ante ti humildemente y sabemos nosotros, Señor,
que tú eres el Rey de reyes y Señor de señores de cada una de nuestras vidas. Gracias, papito, por este día. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Adulam Amén. Bolivia, escudriñando la palabra. Dios los bendiga, gracias por conectarse.